De acuerdo al pasaje inicial de Josué capítulo 6, versículo 20, considerando el contexto anterior y posterior, para resumir un poco, usted puede notar que Dios le da una orden a Josué y juntamente el pueblo dice amén a ese mandamiento de salir a conquistar, de salir a la tierra prometida. Pero en esa travesía y en ese devenir del pueblo de Israel habría situaciones adversas que tendrían que pasar ellos, obstáculos, momentos difíciles de frustración para algunos, pero también esos momentos que parecen un poco nublados serían momentos donde ellos conocerían el Dios que los sacó de Egipto de verdad, entenderían quién es su Dios y contemplarían el poder y la majestad de ese Dios a quien ellos han creído. Esto nos impulsa a seguir mencionando, hermanos y amigos, que realmente cuando el pueblo oye la voz de Dios, he aquí que se efectúa ese acto de obediencia al Señor, que a Él le encanta que el hombre lo obedezca. Y cuando el hombre lo obedece a Dios, eso le trae buenos resultados, consecuencias favorables para su vida. Verá cómo Dios se glorifica en cada paso que da ese hombre que obedece a Dios. He aquí, pudiéramos definir de pronto el concepto o el término adoración diccionáricamente hablando, pero yo quiero compartirles de pronto una perspectiva que tengo. He aquí que la adoración a Dios es reconocer a Jesús como nuestro Señor y obedecerle con todo nuestro ser sin cuestionamiento. Escuche bien, la adoración es reconocer a Jesús como nuestro Señor y obedecerle con todo nuestro ser sin cuestionamiento. Por eso cuando observamos casos como este, donde el pueblo recibió una orden y Dios le dijo a Josué 7 vueltas a las murallas de Jericó, ya habían tenido algunas experiencias extraordinarias y significativas para su vida, pero tenían que seguir trascendiendo al llamado de Dios para lograr el propósito de su vida. Notamos entonces que cada día, 6 días, y en cada uno de esos días dieron una vuelta a las murallas de Jericó. Todo eso en obediencia a lo que Dios les había mandado. Pero faltaba un día particular y era el 7º día, un número que llama mucho la atención. 7 trompetas, los 7 sellos, los 7 espíritus de Dios, entre otros aspectos a mencionar, habla de la plenitud de la totalidad. Y en este caso hablamos de ese poder insondable de Dios haciéndose evidente. 7 veces fue calentado el horno de fuego y allí Dios se glorificó. Y Dios mismo mandó la orden, calienten 7 veces, puso en el corazón de Nabucodonosor, y Nabucodonosor lo hizo, pero para sorpresa de ellos, Dios obró milagro pese a que la temperatura era extremadamente alta. Significa esto de que el número 7 es un número con propósitos. El 7º día Dios le hizo dar 7 vueltas al pueblo de Israel, pero le dijo Dios en la última vuelta, escucha bien Josué, le dirás al pueblo que rodeen las murallas de Jericó y lleven el arca del pacto delante, pero delante de ellos pondrán los sacerdotes. Eran 7 sacerdotes con 7 shofares o 7 trompetas, no las trompetas actuales, eran aquellas hechas de cuerno de carnero. Por consiguiente, no son las que usted observa actualmente, y emiten un sonido particular. En ese momento Dios le había dicho a ellos, necesitan escuchar que cuando suenen las trompetas, las 7 que se van a tocar,
por los sacerdotes, todo el pueblo gritará a una sola voz. Y cuando eso suceda, de pronto ellos no se imaginarían el impacto del acto de obediencia a la voz de Dios que causaría ese instante. Pero realmente la historia nos muestra, bíblicamente nos habla, que cuando se tocaron esas 7 trompetas, he aquí el pueblo gritó. Y cuando el pueblo gritó, sucedió algo extraordinario. Las murallas de Jericó cayeron. Mis hermanos, de pronto uno vagamente puede mencionar esta historia como algunos la pueden contar como un simple cuento o una leyenda o algo mitológico. Pero para nosotros no es algo mitológico, ni mucho menos es un cuento. Es una verdad bíblica. Aunque la crítica racionalista quiera cuestionar lo que la palabra de Dios dice, nosotros no andamos por razón humana, sino por fe. Le creemos a lo que Dios dice, y lo que ha sucedido en la Biblia es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es verdadera, y eso tiene un impacto poderoso en nuestro corazón. Por consiguiente, algunos han intentado desmentir. Por eso en la historia se han levantado hombres, y la arqueología pues ha logrado comprobar en gran parte que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Hubo un hombre, o bien un personaje, un arqueólogo llamado John Garzán. Este hombre hizo unas investigaciones y logró verificar si lo que había sucedido en Jericó era cierto o no. Y a través de algunas excavaciones, unas investigaciones, logró llevarse una gran sorpresa. Y esto lo llevó a pensar en ese pasaje de Josué, el capítulo 6 esencialmente, donde discriminó algunas cosas y expresa de pronto el artículo que leí por ahí: fortificaciones de Jericó compuestas por un muro. Miren las características que él logró determinar. Un muro de retención de piedra de unos 5 metros de altura, una muralla de ladrillo de unos 2,5 metros, levantada encima de dicha estructura y fortalecida por detrás por un murallón de tierra, y otra muralla más que rodeaba la ciudad. Entre ambas murallas había indicio de estructuras domésticas o casas que eran consistentes con la descripción de la casa de Rahab. Por eso esas murallas tenían un grosor, una anchura de 2 metros, donde aparecían o había casas allí. Y por eso vemos que en la muralla estaba la casa de esta mujer. Entonces hay un grado de coincidencia, o no es coincidencia, de relación verdadera entre lo que dice Josué 2:15 tocante a eso, y donde podemos contemplar de cómo esto no es un cuento, es una verdad. Mis hermanos, les hablo de esto porque hay algo importante. Jericó no es cualquier ciudad. Es una ciudad fortificada cuyos aquellos soñadores que aspiraban a conquistarla quedaban frustrados con solo imaginarse sus fortificaciones. Pero aquí hay un pueblo, escuche bien, ambicioso, no por palabras humanas, sino en obediencia a la palabra de Dios. Y obedecer es sinónimo de reverencia. Y esto va en concordancia con la adoración. El que sabe adorar, sabe reverenciar a Dios. Y la palabra reverencia significa respeto. Admira y reconsidera a Dios como su dueño, como su amo. Por eso vemos aquí entonces que Jericó era una ciudad fortificada, pero además también era muy anhelada. Mire algo muy curioso. También conocida como la ciudad de las palmeras, o bien la ciudad de la luna. Y averiguando un poco sobre esto, ¿por qué le asignaron ese nombre, la ciudad de la luna? Y es que de acuerdo a un primitivo lenguaje semítico, hablaba de una palabra que significaba luna, esencialmente, y que representaba el culto a los dioses de la luna.
significa que había idolatría, que era una ciudad opuesta a la voluntad de Dios, donde estaban los cananeos. Pero la travesía del pueblo de Israel no se podía detener ni por las murallas ni por las bellezas que había en Jericó, que estaba ubicado en el valle del Jordán. No, aunque era algo llamativo ciertamente, pero el pueblo necesitaba avanzar a la tierra prometida, y eso significa que tenían que derrumbar o tenían que pasar de aquel lado de Jericó. La pregunta que nos asalta es la siguiente: ¿será que la adoración tiene un impacto en la vida del hombre para con Dios? Yo creo que sí. Yo creo que cuando usted ha adorado de verdad, usted ha sentido que Dios ha hecho un milagro en su vida. Yo creo que de pronto aquí hay conmigo algunos que podemos levantar la mano, y cuando hemos decidido, cuando yo he adorado a Dios, he sentido que Dios me ha sanado también. Cuando yo he adorado a Dios, yo no sé quién está conmigo, he sentido que Dios ha tomado mis cargas. Cuando yo he adorado a Dios, he sentido que la presencia de Dios me ha sucumbido en su dimensión espiritual. Cuando hemos adorado a Dios de verdad, alguien que no había sido sellado comenzó a hablar en otras lenguas. Cuando el hombre adora a Dios de verdad, el mismo cielo se mueve favoreciendo la vida de esa persona. Mis hermanos, cuando el pueblo adora, avanza. Yo creo que Dios nos ha invitado a que avancemos. Entonces, las murallas tienen que caer. Las murallas tienen que ser derribadas. Mire algo curioso. Algunos de pronto han adjudicado el derrumbe de las murallas de Jericó a los terremotos, la ciencia o algunas pretensiones. Otros quisieron de pronto probar, por ejemplo, algunos en el departamento de investigación de audio, de sonido de la Universidad de Liverpool, hicieron una investigación, una prueba, a ver si el sonido intensificado, superando obviamente el que hacían las trompetas hechas de cuernos de carnero, podrían tener el efecto de derrumbar o de pronto desintegrar los objetos sólidos, como en este caso el ladrillo, de los cuales también se conformaba la muralla de Jericó. Hicieron la prueba y vieron que no sucedió nada. Entonces, ¿a qué le adjudicamos ese milagro? Pregunto en esta noche. Primero, a un pueblo que le obedeció a Dios. Y cuando el hombre obedece a Dios, Dios responde por él. Dios responde por ella. Por eso es bueno escuchar la voz de Dios. Por eso es bueno vivir la palabra de Dios. Y de ahí Dios se encarga de hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Estás luchando con una prueba, con una dificultad, pero atrévete a adorar a Dios y verás que eso caerá, será derrumbado. Estás peleando con una tentación y no puedes, pero créele a Dios y adora a Dios, y eso desaparecerá de tu vida. Ese aplauso es para Él, iglesia. Atrévete a aplaudir a Dios en medio de la escasez y verás que Dios hace milagros. Yo creo que aquí hay gente que de pronto ve sus problemas como una muralla gigante, imposible. Algunos están orando por su familia y dicen: es imposible que Él se entregue. Algunos están orando por sus hijos apartados y piensan: ya no hay nada que hacer. Pero Dios está vivo. Dios oye tu oración si lo obedeces de corazón. Mis hermanos, y cualquier cosa puede suceder en esta noche si nos atrevemos a adorar a Dios de corazón. Cuando el pueblo adora, y no hablo en sentido particular, sino que cuando conjuntamente bien el pueblo se sincroniza, como lo hicieron ese grupo de hombres del pueblo de Israel al sonar las 7 bocinas o trompetas,
He aquí que cuando nosotros, usted y yo, aunque esté allá atrás, se sincroniza con el espíritu de la adoración, de la alabanza, y está metido en el cuento con Dios, trasciende de la alabanza a la adoración, yo creo que el mismo pueblo seremos cubiertos de la nube de gloria. Yo creo que la presencia de Dios no dejará a nadie por fuera. Pero ¿cómo está usted en estos momentos? Es posible que no todos estemos sincronizados. Algunos parece que vinieron al culto, pero no están en el culto, tristemente. Algunos parece que aplauden de corazón, pero es mecánicamente que lo hacen porque otro lo hace. Parece el efecto dominó. Una ficha y se van cayendo todas. No. Mi estímulo para adorar a Dios no depende si Él aplaude, si Él canta, si Él dice gloria a Dios. Eso brota del alma, de manera espontánea nace en el corazón. Los aplausos, las alabanzas no están determinadas por lo que otro haga, sino por lo que yo reconozca quién es Jesús para mí. Gloria a Dios. Mis hermanos, y para llegar a un punto, por eso le digo que el hombre aún en la calamidad puede adorar a Dios. De pronto algunos piensan que alabanza es igual que adorar. No es lo mismo. La alabanza es un estadio, pero la adoración es un estadio superior. Media la alabanza, la acción de gracia o bien el proceso de adoración. Pero llegamos a esa dimensión de la adoración, es donde Dios quiere que lleguemos. Algunos se quedan en el estadio de cantar, de aplaudir. Pero ¿qué tal si nos concientizamos de hacerlo con toda el alma? Yo creo que alguien puede ser libre en esta noche. Algo te puede Dios soltar de tu vida. La obediencia sin cuestionar es reconocer la soberanía de Dios. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Aún en la escasez lo dijo. Pero también dijo lo siguiente: recibiremos de Dios solo el bien y no el mal. No importa lo que Dios depare para mí, pero Él es mi Señor. Qué palabras, ¿verdad? Qué expresiones tan profundas. Esto tiene una trascendencia en el alma, pero parte de un reconocimiento de quién es Dios para tu vida, para que le puedas alabar con toda el alma, no solo con el espíritu, sino también con el cuerpo, con todo lo que eres. De ahí que es reconocer a Jesús como nuestro Señor y obedecerle con todo nuestro ser sin cuestionamiento, la adoración. Mis hermanos, para ello usted puede tener en cuenta de que ciertamente las murallas cayeron y Dios va a hacer algo prodigioso. Pero quiero que recuerdes también algo. Esa muralla, la ciudad fue quemada con fuego, quedaron cenizas. Según los historiadores, se hizo una capa de más o menos más de 1 metro de altura de ceniza. Quiere decir que eso será un simple recuerdo, que ese problema se convertirá en una experiencia, en una etapa de tu vida. No siempre va a estar allí persistiendo, porque cuando el hombre adora a Dios, Dios abre camino, Dios abre el mar para que el pueblo pase y siga su rumbo. Dios tiene propósitos contigo y por eso es importante notar cuando el pueblo alaba a Dios. Hechos capítulo 16 del 23 al 26 lo leímos. ¿Qué sucedió, por favor? Pablo y Silas estaban encarcelados. Y cuando estaban encarcelados, no estaban tristes. Como a la medianoche, ese tiempo evoca privacidad. A algunos les gusta orar en las noches. Algunos sacan esos espacios porque hay momentos de un encuentro con Dios libremente, ¿verdad? Yo creo que usted interpreta el lenguaje, donde muchos hemos tenido experiencias a solas con Dios muy significativas, de gran impacto. A medianoche Pablo y Silas oraban, hablaban con Dios
Y yo no creo que estaban cuestionando a Dios, ¿por qué me metiste en esta cárcel? Allá en el calabozo de más a fondo, de más adentro. Lo último. Pero allá en lo último, donde de pronto el carcelero de Filipo no escucharía un grito, allá Dios sí escuchaba la oración de ellos. Dios escucha la oración que le haga, la adoración que le eleves. Y no solamente oraban, cantaban himnos a Dios. Qué bonito es cantar a Dios en la madrugada, ¿verdad? En la noche, en las horas nocturnas, cuando he aquí la luna gobierna, usted pueda decirle: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, eres lo mejor que me ha acontecido en la vida. Sin ti mi vida es nada, Señor. Para ti soy en total, soy tu ofrenda, Señor. ¿Por qué no hacerlo continuamente, mis hermanos? Y por eso es importante mirar lo que sucedió cuando Pablo y Silas oraban y cantaban. De pronto sucedió lo inesperado. Y póngase de pie, por favor. Esa música de fondo, por favor. ¿Qué sucedió cuando Pablo y Silas oraban? Dígalo usted. ¿Qué pasó? De repente vino un gran terremoto. Se abrieron las puertas. ¿Quién abrió las puertas? Dios las abrió. Pero ¿qué movió a Dios a abrir las puertas? El canto de un hombre, el canto de un adorador, la oración de un hombre consciente de que Dios merece la gloria, el poder y la pleitesía, sin importar la circunstancia en la que esté pasando. He aquí, Dios fue el que actuó, pero fue motivado porque alguien lo reconoció en la dificultad, en el olvido, en la soledad. Hubo una voz que irrumpió el silencio, hubo una proclama, una adoración a Dios, una ofrenda. En esta noche yo quiero decirte que si esa puerta la ves cerrada, es porque te falta adorar a Dios para que avances. Dios quiere que conquiste la tierra prometida, tus sueños, pero hay que pasar por Jericó. Pero adora a Dios. Quiero invitar a alguien esta noche que quiera decirle: Señor, enséñame a adorar. Yo quiero invitar a aquellos que tienen dificultades, porque vamos a adorar a Dios. Yo quiero invitar a aquellos que necesitan ver cómo Dios obra cuando se adora de corazón. Y te diré que Dios escucha, Dios no defrauda, Dios oye, Dios responde a tiempo. ¿Quieres ver un milagro en tu vida? No le niegues la adoración a Dios. Y Dios abrió las puertas de la cárcel y Pablo y Silas salieron libres. Así que Dios